Ya chicos, bueno, vamos a continuar ya con un nuevo tema que se llama tabla periódica, ¿de acuerdo? Ahora, la tabla periódica no es más que simplemente una tabla en la cual vamos a ubicar y ordenar todos los elementos químicos que nos rodean. Estos elementos químicos que ven aquí, que están representados por letras, ¿no? ¿De acuerdo? Son elementos que vamos a encontrar en la naturaleza, ¿de acuerdo? Ahora, algunos son inofensivos para el ser humano, otros pueden llegar a ser altamente tóxicos, sobre todo los que están acá en la parte de abajo. Estas dos filas, por así decirlo, son de elementos altamente tóxicos. Entonces, a tener muy en cuenta, ¿ya? Entonces, esta tabla, así como la ven, ha sido un proceso largo de estudio de muchos científicos que inclusive han dado su vida por estudiar algunos elementos que lamentablemente, como digo, algunos, no todos, algunos son tóxicos para el ser humano, ¿no? Entonces, otros son muy beneficiosos y otros lo vemos incluso entre nuestro día a día, ¿no? Entonces, es importante clasificarlos, ¿no? Y saber sus características. La idea es que ustedes, bueno, cada uno tenga su tablita en casa, ¿no? Venden en las librerías, creo que un sol, dependiendo del gusto del cliente. La más cara que puedes conseguir que está 3 soles, ¿no? Pero si no tuvieran, está en internet. Ponen simplemente en Google tabla periódica de los elementos y lo van a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy útil. Nos va a servir, me atrevo a decirte, incluso hasta el final del curso. ¿Ya? Porque es importante. Muy importante que sepan ya sus características. Ahora, esta tabla, bueno, clasifica, como les digo, no solo eso, sino que también qué va a pasar en esta tabla. Nos va a decir ciertas características de cada elemento. Por ejemplo, acá han agarrado el litio aquí arriba. El litio, por ejemplo, el número que ves acá en la izquierda va a ser el número atómico. ¿De acuerdo? Este número que ven acá entre comas es el peso atómico. ¿De acuerdo? Y este es el símbolo, obviamente. Y acá donde ves 2s1, significa que ahí termina su configuración electrónica. ¿Ya? Ahora, no te asustes, ¿de acuerdo? En sí, es simple. De hecho, tienes que saber básicamente cuáles son las características de todos los elementos y saber ubicarlos, ¿no? De repente yo te digo, oye, un elemento, qué sé yo, el carbono, digamos, el carbono que ves acá. Ya, ¿dónde se ubica? Porque no lo puedes poner en cualquier lugar. ¿Dónde se ubica en la tabla periódica? Entonces, ¿cómo haces en ese caso? Ya, eso es lo que quiero que aprendan hoy día. ¿Cómo ubicar los elementos en la tabla periódica? ¿Cómo ubicarlos en esta tabla? ¿Cómo hacemos eso, profe? Bueno, para eso tienen que darse cuenta de dos cosas. ¿Ya, chicos? Miren, vamos a encontrarnos con lo que son grupos y con lo que son periodos, básicamente. Grupos son todas las letras que ves acá. 1A, 2A, saltémonos un rato al lado acá abajo. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Este grupo de acá es 8A, que se llama gases inertes o gases nobles. Toda esta fila morada, esta columna morada, perdón, son gases nobles. Entonces, luego tenemos los grupos B, que aquí están, ¿no? 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B, que 8B que son estas tres, ¿de acuerdo? Estas tres columnas pertenecen al grupo 8B. Muy cuidado, mucho cuidado en ese aspecto. Entonces tenemos dos grupos básicamente. Tenemos al grupo A y tenemos a los grupos B. Ahora, van comúnmente de 1 hasta 8, ¿no? ¿De acuerdo? Tienen siguiendo ese orden. Ahora, eso es con respecto a las columnas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Pero, profe, ¿cómo hacemos con respecto a los periodos? Los periodos son, mejor dicho, las filas. Las filas son 7. Y acá están, mira, periodo 1, 2, 3, 4, todo esto, 3, todos estos, 4 hasta el otro lado, 5 hasta el otro lado, 6 hasta el otro lado y 7. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente tenemos ¿cuántos periodos? 7. Listo. Nada más. Entonces, ahora, obviamente están organizados por periodos, por grupos, ¿ya? Como ven aquí. Pero también por características. Todos los que ven de celeste son metálicos o metales. Los que ven de verde son débilmente metálicos. Los que ven amarillitos son los anfóteros. Los que ven de rosado son los no metálicos o no metales, que también se le conocen. ¿De acuerdo? Y estos de aquí son los famosos gases inertes o gases también que le conocen gases nobles. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado en ese aspecto, ¿ya chicos? Eso de los gases nobles es también importante porque nos van a ayudar incluso para configuraciones electrónicas. Pero eso lo vamos a ver conforme vaya pasando el tiempo, ¿ok? Listo. Ahora,
sigamos. Ya, acá un poco de historia. Esta tabla fue diseñada por Werner en base a la ley de Moseley y la distribución electrónica de los átomos. Bueno, fue el más actual, porque obviamente detrás de él ha habido más gente. ¿De acuerdo? Ahora, a lo que les decía es... Entonces aquí está lo que les decía, ¿no? Miren, un poco de historia, ¿no? Acá está, 7 periodos, 18 columnas, distribuidas en 8 grupos A, 8 grupos B. Claro, eso se sabe, ¿no? Ahora, la ubicación de un elemento es posible gracias a la distribución electrónica. Esto es lo importante. Esto es lo que vamos a trabajar hoy día. Por eso es importante que repasen su distribución electrónica. Eso es básico, chicos. La distribución electrónica o configuración es básico, por favor, repasen ya. Esto es elemental, muchachitos. ¿Ok? Repasen, porque en base a esto vamos a poder trabajar hoy día. Es agregarle algo más, nada más. ¿De acuerdo? Listo. A ver, sigamos. Ya, periodos. Bueno, si te dicen que es un periodo, son un número de niveles. ¿Ya? ¿Ok? No te preocupes. Ahora, los grupos son los que tenemos aquí. ¿Ok? Los grupos que ya los expliqué también, ¿no? Los grupos son A y B. Ahora, profe, ¿por qué esas terminaciones? Bueno, es que se dice que comúnmente los de este lado que le dicen que son A, ¿te acuerdas que son de grupo A? Los del medio son grupo B, ¿se acuerdan? En este lado, los de esta columna que son A, ¿no? Acaban en S. Los que esta columna que son del grupo A acaban en P. Por eso le dicen del grupo P, acá le dicen del grupo S. Esta columna, esto los del B no lo vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo recién en la otra clase. En esta clase no. Pero quiero que les voy adelantando. Los grupos B aquí, comúnmente su configuración termina en D. Y estos B, que también son B aquí abajo, su configuración comúnmente termina en F. Por eso se le dice grupo F. Y acá le dicen grupo D. ¿De acuerdo? No es nada del otro mundo. Básicamente, aspectos teóricos que vamos a reforzar con la parte práctica. ¿Sí? Ahora, bueno, acá hay un cuadro, una especie de cuadro resumen, un poquito más tirando para lo 3D, pero es lo mismo que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Así que, bueno, acá está para los que no saben en números romanos, 6A, 7A y 8A, ¿no? Recuerden, este es el grupo B. Bueno, acá le dicen metales de transición, también algunos elementos representativos le dicen aquí también. Acá le dicen también elementos representativos. Estos son, dentro de los metales de transición tenemos los frágiles, que son del 3 al 7, y los dúctiles, que son del 8 al 12. A veces le dicen tierras raras, ¿no? Pero estos son lantánidos en esta fila y actínidos en esta otra fila. ¿De acuerdo? Elementos también de transición interna. Importante, porque vaya a ser que les pregunten en alguna pregunta, vale la redundancia, es importante que sepan esos aspectos, ¿ya? Que parecen simples, pero son cruciales. Ya. Tenemos elementos representativos del grupo A. Bueno, acá ya son un poquito más específicos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que les dije que el grupo A de este lado, del lado de aquí, si regresamos a la tabla, en este lado acababan en S? Ya, pues aquí está. ¿No? Miren, justo coincide. 1A y 2A acaban en S. ¿Ven? ¿Ya? El 3A que estaba para el lado de aquí, ¿se acuerdan? Estaba para este lado en la tabla. Eran 3, tenemos al 3A, 4A, 5A, ¿no? Y así hasta el 8A. Estos acaban comúnmente en P. Te voy adelantando. Acaban en P. Su configuración electrónica. ¿De acuerdo? ¿Listo? Quiero que vaya quedando eso claro de ahí. Eso bien claro. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente cada fila también tiene su propio nombre. Los del 1A le dicen alcalinos térreos. 1A le dicen alcalinos térreos. Alcalinos, perdón. El grupo 2A le dicen alcalinos térreos. El grupo 3A le dicen boroides o térreos. El grupo 4A carbonoides. El grupo 5A nitrogenoides. El grupo 6A calcógenos o anfígenos. El grupo 7A halógenos, y acá está, el grupo 8A, gases nobles, lo que les mencioné, ¿se acuerdan? Y acá están pues algunos, ¿no? Que vamos a encontrarlos obviamente en la tabla, que quede bien en claro esa parte, ¿ok? Listo. Entonces, chicos, a ver, sigamos un poco. Sigamos un poco. Listo. Elementos de transición. Estos, bueno, los vamos a ver la otra clase, pero ya es bueno que los vayan viendo. Los voy a explicar la otra clase, no se preocupen. Pero acaban en D, ¿se acuerdan? En D o en F también. Ahora, esto para mí es lo más importante de la clase. ¿Qué dice? ¿Cómo se ubica un elemento químico en la tabla periódica, muchachos? Esto es la carnecita de la clase de hoy. Tenemos reglas que nos van a ayudar a poder ubicarlos. Dice, el máximo número cuántico principal n indica el periodo. Eso es lo más fácil.
Por ejemplo, no, mira, acá se ha hecho la distribución electrónica del fierro, pero te pregunto, ¿quién es el número cuántico, ¿te acuerdas? El número cuántico mayor, el número. 1, 2, 3, 4. Pero, profe, ¿usted no dijo que era el último? No, te estoy diciendo el número cuántico mayor. El número cuántico mayor es el número mayor. ¿Y quién es? 4. Entonces, ¿en qué periodo estamos? En el periodo 4. Eso es nada más. Nada más, profe, nada más. Entonces, el número cuántico principal, n, va a ser el periodo. En este caso, 4. Entonces, en resumen, siempre que veas el número mayor será el periodo. Nada más. Ahora dice acá. La suma de los electrones de la última capa nos indica el grupo principal. Fácil, pues. Mira, esta es otra regla ya un poco más para ver más que todos los grupos. ¿De acuerdo? Porque ya tenemos periodo. Ahora vamos a ver grupos. Dice, si termina en S1, la configuración va a ser grupo 1A. Si termina en S2, va a ser 2A. Ahora, profe, si termina en S3, A. S3 va a decir la gente que no ha estudiado. Pero, ¿sabes por qué? Porque solo existe en configuración S1 o S2. ¿Te acuerdas? Profe, ¿y S3 en configuración electrónica existe? No existe. No existe ni S3, ni S4, ni S5, porque solo es hasta aquí nada más. ¿Por qué? Porque ese solo aguantaba 2 como máximo. Entonces, si a partir de S2 ya no se puede hacer más. Comúnmente acaba en P, en D o en F, ¿de acuerdo? Máximo solo puede terminar en S2, por favor, no se olviden, ¿ah? Y si fuera P, a ver, repasando un poco, si fuera P, máximo ¿en qué acaba? A ver, en 6, ¿verdad? Entonces mucho, y si fuera D, ¿en qué acaba? ¿Ah? En 10, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, no nunca va a haber un P7 o va a haber un D11, D12, no, mucho cuidado con eso. ¿Ok, chicos? Entonces, listo, veamos. Entonces, si termina en S1, 1A. Si termina en S2, 2A. Profe, pero ¿y si termina después en otra cosa? Ya, dice acá, si la configuración electrónica de la última capa termina en S y P, los electrones se suman. O sea, después de este S2, si termina en P, mejor dicho, si termina en P, porque lógicamente S va a estar ahí siempre. Si termina en P, ya, los electrones los vas a sumar. ¿Cuáles? Los que te quedan en S y los que te quedan en P. ¿Ok? ¿Cómo es eso, profe? Mira, por ejemplo acá. Mira acá, acá que dice. Mira. Acá tenemos, bueno, acá termina en D. En realidad esto no nos va a ayudar mucho. Pero bueno, a ver, vamos a decir que tenemos un elemento E, a ver. Un elemento E. Cuyo Z es, digamos, 8. Entonces tú haces tu configuración y dice lo siguiente. Bueno, profe, la configuración va a ser 1S2. ¿Qué más? 2S2. ¿Qué más? Por serrucho debería ser 2P6, pero para completar solo nos queda en cuánto. A ver la gente que se acuerda. 2P4, ¿verdad? Ahí termina. ¿Por qué? Porque debe sumar 8 los numerales. Según el serrucho acá sería 6, pero le quito 2 y es 4 para que sume 8. Entonces miren chicos, la pregunta, ¿en qué periodo está? Bueno, el máximo número es 2, periodo 2, ¿ok? Pero acá viene la gran pregunta. Profe, ya no termina en S, ¿en qué está terminando? En P. Si termina en P, ¿qué dice la teoría? Si termina en P, sumamos los electrones. Sumamos los electrones de S y de P. Entonces, ¿cuánto va a ser el grupo? 6. ¿6 qué? 6A. ¿No? Y bueno, periodo, ¿qué periodo? Periodo, si quieres ponle periodo, ¿qué periodo? Ya sabes, 2, ¿no? Porque es el número mayor. ¿Así de fácil, profe? Así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro. Profe, y si termina en S1, ya, pero no te pases. Si de repente es, qué sé yo, un X y su configuración es ya, acá es 2 el Z, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser la configuración? 1S2 nada más, ¿no? Ya, pues al toque. ¿Cuánto es el grupo? Profe, el grupo va a ser 2A. Al toque nomás, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Si es 2, es 2A. Se acabó. Y el periodo, ya, periodo 1. Per 1. Chicos, nos vemos en el siguiente video, ya, para continuarla. Esa era por si acaso si alguien no lo entendió, pero así es en este caso. Ya vimos el caso de S y P también, ¿no? Si acaba en P, sumas a los electrones de S y P. Queda. Nos vemos entonces en el siguiente video para continuar con un par más de ejemplos y poder pasar ya a la querida parte práctica, que es lo que queremos ir todos, ¿ok?
Listo.